video de promoción Aprendo en Casa. El día de hoy desarrollaremos la actividad número 9 para los estudiantes del quinto año de secundaria. Con el título interpretamos datos sobre factores que influyen en los procesos electorales. Esto es del área de matemática. Pero antes de comenzar con el video, no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita de notificación para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video. Y si te gustaría estar más en contacto con nosotros, les invitamos a seguirnos en Instagram. Nos encontrarás como promoción Aprendo en Casa. Te dejaremos el link en la descripción del video. Ahora sin más, comencemos. Analizamos. Leemos el texto Información sobre los procesos electorales, página 1, el cual encontrarás en la sección Recursos. En él se presenta el gráfico 1, que se muestra 3 problemáticas en el país desde el año 2002 al 2019, el cual analizaremos. De acuerdo al gráfico 1, principales problemáticas del país en la actualidad. Analizamos cada uno de los gráficos estadísticos correspondientes a las 3 problemáticas e interpretamos cómo es el comportamiento de los datos, considerando 3 periodos de tiempo. Aquí podemos ver el primer gráfico, que es acerca del problema de la corrupción y las coimas. Aquí podemos ver que en 4 años la identificación de la corrupción o coimas es uno de los principales problemas del país y este ha aumentado en 16 puntos porcentuales, de 46% en el 2015, como podemos ver aquí, a 62% en el 2019. Ha habido un gran incremento. Ahora pasamos al segundo problema, que es delincuencia y falta de seguridad. Aquí podemos ver los siguientes años del 2015 al 2019. Del año del 2015 al 2017 hubo un descenso de 5 puntos porcentuales en la identificación de la delincuencia o falta de seguridad, pero al 2019 se generó un incremento al 66% como uno de los principales problemas del país. Ahora pasamos al tercer gráfico, que es el desempleo y falta de trabajo. Y nuestra interpretación sería del 2002 al 2015 hubo un descenso del 54 puntos porcentuales. Eso quiere decir del 75% al 21% en la identificación del desempleo o falta de trabajo. Pero al 2019 se generó un incremento, llegando al 29%. Como uno de los principales problemas del país. Interpretamos, completamos e interpretamos la información referida al electorado joven y su interés por la política. Leemos el texto Información sobre los procesos electorales, página 2, el cual encontrarás en la sección Recursos. A partir de la tabla 1, Elecciones Generales 2021, distribución del padrón electoral según rango de edad, realizamos lo siguiente. Identificamos el tipo de variable estadística en los datos. Aquí podemos ver de la tabla número 1 la interpretación. Nos pide identificar el tipo de variable. Esta es una cuantitativa discreta. Y para poder hallar el valor porcentual, debemos dividirlo entre la cantidad total. Por ejemplo, en la edad menores de 30 años, que es la población joven, que equivale a 6.928.324 personas, entre 25.287.954. Ese nos da un resultado de 0,2740 y este lo multiplicamos por 100, dándonos como porcentaje un total de 27,40%, mientras que la población no joven vendría a ser la resta del total, que eso quiere decir 100% menos el porcentaje de la población no joven, que es 27,40%. Eso quiere decir que la población no joven, que va de entre 30 a 70 años de más, equivale al 72,60%.
o también 72,6. Ahora pasamos al siguiente, que nos dice: leemos el texto Información sobre los procesos electorales, gráfico de la página 2 y texto Acción Política Juvenil Hoy de la página 4, el cual encontrarás en la sección Recursos. Luego realizamos una comparación sobre el interés en la política de la población joven en los procesos electorales del 2016 al 2019. Planteamos dos conclusiones sobre la caída del interés en la política empleando un lenguaje matemático. Aquí podemos ver el gráfico número 2, que es el interés en la política de la población electoral. En el año 2016 podemos ver que hubo una cierta diferencia con respecto al año 2017 entre jóvenes y no jóvenes. Entonces, a partir de ello podemos realizar las siguientes conclusiones. La primera conclusión: en años, la identificación del desinterés en la política en el país ha aumentado 222 puntos porcentuales. Eso quiere decir que de 54,4% en 2016 al 76,3% en el 2019 en los no jóvenes. Aquí es 22,2 puntos. Eso quiere decir que de 54,4% al 76,3% en el 2019 ha aumentado un total de 22,2 puntos porcentuales. En la conclusión número 2, en 3 años, la identificación del desinterés en la política en el país ha aumentado a 16 puntos porcentuales. Eso quiere decir aproximadamente que de 44% en el 2016 al 60,2% en el 2019 en los jóvenes. Ahora pasamos al siguiente. Representamos. Respecto a la información de la tabla 2, se presencia en la presencia de las mujeres al Congreso desde 1995 al 2021, identificamos el tipo de variable en los datos. Completamos las columnas porcentuales escribiendo la frecuencia porcentual para los congresistas varones y congresistas mujeres en cada periodo de elecciones. Luego respondemos: ¿se puede afirmar que en alguno de los procesos electorales se pasó la valla del 30% en la cuota de género? Recurrimos a organizo los datos en una tabla de frecuencia, página 4 a la 7 de tu recurso para realizar los cálculos correspondientes. Aquí podemos ver la tabla 2, con el título Presencia de las mujeres al Congreso desde el año de 1955 al 2021. A partir de ello, hemos completado con los siguientes datos: que de 107 congresistas varones, este representa el 89%, mientras que las congresistas mujeres, que son 13, representa el 11%, siendo total un 120 congresistas que representan el 100%. Entre el año 2000 y 2001 se presentaron 94 congresistas varones, que representan un 78%, mientras que las congresistas mujeres es un total de 26, que representa el 22%. De igual manera, con un total de 120, que es el 100%. En el año 2001 al 2006, del total de 98 congresistas varones, que representó en aquel año un 82%, 22 congresistas eran mujeres con un 18%, de igual manera con un total de 120 por el 100%. Entre el año 2006 y 2011 se presentaron 85 congresistas varones con un 71% del total, mientras que se presentaron 35 congresistas mujeres con un 29%. De igual manera nos resultó un 120 que nos da el 100% del total. En el año 2011 al 2016 se presentaron 102 congresistas varones que representaron el 78%, mientras que se presentaron 28 mujeres con un 22%,
Es que aquel año aumentó el total de congresistas a 130. Entre el año 2016 y 2021 se presentaron 96 congresistas varones con un 74% y 34 mujeres con un 26%. Y de igual manera que en el año anterior hubo un total de 130 congresistas. Con respecto al tipo de variable nos dice cuál es, y esta es una cuantitativa discreta. Y con respecto a la pregunta, ¿se puede afirmar que en alguno de los procesos electorales se pasó la valla del 30% en la cuota de género? En los datos podemos ver que no se ha pasado la valla del 30%, pero entre el año 2006 y 2011 estuvo muy cerca, ya que hubo un total de 29%. Entonces podemos decir lo siguiente: en este periodo, eso quiere decir del 2006 al 2011, estuvo muy cerca de pasar la valla del 30% de la cuota de género. Ahora pasamos a la siguiente actividad. Representamos. Respecto a la información en la tabla 2, presencia de las mujeres del Congreso del año 95 al 2021, identificamos los tipos de variables en los datos y a partir de ello representamos la información a través de un gráfico estadístico que evidenciamos los valores en porcentajes y respondemos a las preguntas: ¿por qué elegiste tal o cual gráfico? ¿Qué es un gráfico estadístico? ¿Para qué nos sirven? ¿Qué información debemos incorporar? ¿Qué elementos debe contener un gráfico estadístico? A continuación mostraremos nuestro gráfico estadístico. En este caso utilizamos un gráfico de barras. Presencia de las mujeres en el Congreso desde el año 1995 al 2021. Aquí tenemos los valores porcentuales y aquí los diferentes años del 95 al 2000, del 2000 al 2001, del 2001 al 2006 y así sucesivamente. Viendo aquí los datos, que las barras verdes representan a los varones, mientras que las barras azules representan a las mujeres. A partir de la pregunta vamos a responder: ¿por qué elegiste tal o cual gráfico? Elegí ese gráfico por el tipo de variable. ¿Qué es un gráfico estadístico? Es una representación visual de una serie de datos estadísticos. ¿Para qué nos sirven? Nos sirven para conocer, analizar y comparar visualmente y rápidamente los datos. ¿Qué información debemos incorporar? Debemos incorporar información recogida de la variable estadística estudiada. ¿Qué elemento debe contener un gráfico estadístico? Un gráfico estadístico debe contener un título, una serie de datos, un eje vertical y uno horizontal, así mismo como una leyenda. Aquí podemos ver la leyenda, el título, los ejes verticales, horizontales, así como la serie de datos, que fue en la tabla anterior. Ahora pasamos a representar. Leemos el texto Información sobre los procesos electorales, tabla 2 de la página 4 y 5, el cual encontrarás en la sección Recursos. Luego respondemos: ¿se podría afirmar que en esta condición de la cuota de género garantiza el acceso de la mujer en los procesos electorales? Según va pasando los años, se observa ligeramente que en estas elecciones 2021-2026 se podría garantizar el acceso de la mujer. ¿Qué alternativas propondrías para asegurar la cuota de género en la participación de la mujer en los procesos electorales? Una alternativa podría ser que los partidos políticos presenten un 50% de los candidatos como mujeres, tanto mujeres como hombres, para los procesos electorales. Tomemos decisiones. Representamos la información de la tabla 3 cuando decide su voto a través de un gráfico estadístico pertinente. Explicamos por qué elegimos tal gráfico. Leemos el texto Información sobre los procesos electorales, que se encuentra en la tabla 3 de la página 3, texto: Jurado Nacional de Elecciones, 22% de los peruanos deciden su voto el mismo día del sufragio, de la página 5, el cual encontrarás en la sección Recursos. Luego respondemos: ¿qué opinión nos merece que el 22% de la población electoral decida su voto el mismo día? ¿Se asegura un voto de calidad? Sustentamos nuestras respuestas. Ahora vamos a presentar nuestros gráficos estadísticos. Aquí podemos ver la tabla número 3 con el porcentaje. Tiempo previo de votación para revisar la información. Un año antes, solamente el 10% de las personas deciden su voto un año antes. 3 meses antes, con un 21%. Un mes antes de la elección, con un 27%.
una semana antes de la elección un 17% y el mismo día de la elección con un 22% y no precisa con un 3%. Aquí podemos ver nuestro gráfico. Lo hemos elaborado nuestro gráfico de barras, así para poder obtener de una manera más rápida y visual, y también lo hemos elegido por el tipo de variable. Y a partir de ello podemos interpretar lo siguiente: casi la cuarta parte de los electores deciden su voto el mismo día de la elección, un 22%, y esto se debe al desinterés en la política peruana, y claro que no asegura un voto de calidad, porque sería un voto desinformado. Evaluamos nuestros avances. Ahora tenemos los criterios de evaluación. Reconocí variables de la población a partir de una información presentada en tablas o gráficos estadísticos referidos a los problemas o los procesos electorales. Representé las características de una población de estudio relacionadas con los factores que intervienen en los procesos electorales. Leí tablas y gráficos estadísticos, así como diversa información sobre los factores que intervienen en los procesos electorales. Y finalmente, planteé afirmaciones o conclusiones a partir del análisis de los datos o de los factores que intervienen en los procesos electorales. Vamos a marcar si lo hemos logrado, si estamos en proceso de lograrlo o qué podemos hacer para mejorar mis aprendizajes. Y con esto terminaríamos el desarrollo de las actividades para los chicos de quinto año de secundaria del área de matemática. En este caso, la actividad número 9 de la experiencia de aprendizaje integrada número 1. Espero que este video les haya sido útil y nos vemos en una próxima actividad.